Son las 11 de la noche y estoy completamente agotado al entrar en mi pequeño apartamento en Rochester, Nueva York. A mis 32 años, como bombero, estoy acostumbrado a turnos largos. Pero esta noche fue diferente. Un incendio feroz devoró un antiguo almacén en las afueras de la ciudad y luchamos durante 6 horas para extinguirlo. El hedor a humo todavía se aferra a mi ropa y piel, como un recordatorio sombrío de que la muerte acecha a solo un aliento de distancia. Me quito las botas pesadas, dejándolas tiradas junto a la puerta, y me desplazo hacia la sala. La habitación está completamente oscura, salvo por un débil resplandor de las luces de la calle que se filtra por la ventana. Pienso en ducharme, pero mi cuerpo está tan exhausto que lo único que deseo es colapsar en el sofá y cerrar los ojos. En cuanto mi trasero toca el cojín, dejo escapar un suspiro de alivio, esperando una noche tranquila. Pero entonces suena el timbre, rompiendo el silencio. Me incorporo de golpe. ¿Quién demonios vendría a esta hora? Rochester no es la ciudad más segura, especialmente de noche, con la lluvia fría haciendo que las calles estén resbaladizas y sombrías. Mi corazón se acelera. Una sensación de mal augurio me invade. Tal vez un vecino necesite ayuda o alguien se haya equivocado de puerta. O peor. Me levanto y me acerco al pasillo, encendiendo la luz del porche. Por la mirilla, veo 2 figuras conocidas, pero sus expresiones me envían un escalofrío por la espalda. Mis padres, Anthony y Diana, están allí, con los abrigos empapados por la lluvia, rostros pálidos bajo la tenue luz amarilla, ojos sombríos como si acabaran de salir de un infierno. Abro la puerta de inmediato, intentando mantener la voz firme, aunque el corazón me late a 1000 por hora. Mamá, papá, ¿qué hacen aquí a esta hora? ¿Qué pasa? Pregunto, mi voz cargada de fatiga y un repentino torrente de preocupación. Mi madre, Diana, me mira con los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando todo el camino hasta aquí. Mi padre, Anthony, está a su lado, sujetando su mano con fuerza, aunque no puede ocultar su propio pánico. Su rostro curtido está marcado por líneas más profundas bajo la luz. Sus abrigos están salpicados de gotas de lluvia, y percibo el olor a humedad de la tormenta nocturna. Elías, hijo, déjanos entrar. Rápido, susurra mi padre con urgencia, su voz temblando, nada de su tono habitual severo, más bien una súplica. Los hago pasar, cerrando y asegurando la puerta detrás de ellos, mientras mis manos tiemblan ligeramente al manipular el pestillo. La sala de estar de repente se siente más estrecha con su presencia. El aire es denso y opresivo, como si algo pesado presionara sobre nosotros. Mi madre se desploma en el sofá, las manos temblorosas aferradas a su bolso, respirando entrecortadamente. Lleva puesto ese viejo abrigo que recuerdo de mi infancia, ahora empapado y arrugado como si hubiera corrido bajo la lluvia. Mi padre se mantiene de pie junto a ella, sin sentarse, como si no pudiera relajarse, pero veo sus puños apretados a los lados. Subo la luz, sirvo 2 vasos de agua tibia con manos inestables y me siento frente a ellos. Mamá, papá, díganme qué sucede. Mi voz suena nerviosa. ¿Por qué lucen así? ¿Es Sane? Lo digo sin pensar, mi voz más aguda por la tensión. Mi hermano menor, Sane, siempre ha sido fuente de problemas familiares. Pero esta vez, el miedo que refleja la expresión de mis padres me deja helado. Mi madre respira hondo, su voz temblando como hojas de otoño al viento. Lágrimas comienzan a recorrer sus mejillas. Elías, hijo, tienes que escucharme esta noche. Sane vino a la casa. Golpeó la puerta como si quisiera destrozarlo todo. La abrí y entró de un salto, con la cara roja y los ojos desorbitados de rabia. Gritaba, «Dame el dinero ahora o pagarán caro todos». Dios mío, Elías, nunca lo había visto así. Era como un monstruo, rompe a sollozar, llevándose la mano a la boca para ahogar los gritos. Mi corazón se encoge y un escalofrío frío recorre mi espalda. Sane, mi hermano menor de 25 años, siempre fue el más consentido de la familia. Pero últimamente se ha hundido más. Alcohol, drogas leves,
deudas crecientes. He intentado razonar con él, pero siempre me ignora. Ahora, esta amenaza. Pagar caro. ¿Qué demonios significa eso? Mi padre interviene, su voz baja pero cargada de furia y miedo. Pasea por la sala como si no pudiera quedarse quieto. Intenté detenerlo, Elías. Le grité, Sane, para ahora. Llamaré a la policía si no te vas. Pero el chico se volvió aún más violento. Rugió, ¿llamar a la policía? ¿Te atreves? Les daré a todos una lección que nunca olvidarán. No se salvará nadie. Luego rompió el jarrón favorito de mamá, gritando incoherencias, con cosas volando por todas partes. Salió corriendo, pero antes de irse, nos miró con unos ojos como si quisiera matar. Elías, ya no es nuestro Sane, dice mi padre, jadeando, el rostro rojo al recordar, golpeando su puño contra la otra mano con un sonido que me hace estremecer. Me quedo en silencio, intentando procesarlo, pero la mente da vueltas. ¿Por qué haría eso? ¿Qué necesita? ¿Dinero? ¿Más deudas? Mamá, papá, ¿por qué no llamaron a la policía de inmediato? Pregunto, mi voz temblorosa, aferrándome al vaso que hace que el agua salpique. Mi madre se seca las lágrimas, su voz quebrada. No lo sé exactamente, hijo, pero parecía tan desesperado. Gritaba, ¿crees que bromeo? Haré que toda esta familia lo pague. Tenía miedo, Elías. Temía que lastimara a alguien o se lastimara él mismo. Podría regresar en cualquier momento. Agarra mi mano, su palma helada y temblorosa como si estuviera a punto de romperse. Siento su miedo recorrerme como una corriente helada. Nos sentamos en silencio, interrumpido solo por el repiqueteo de la lluvia en la ventana, pero la atmósfera es como un barril de pólvora listo para estallar. Mis padres condujeron toda la noche tormentosa hasta aquí, más de media hora bajo la lluvia y el viento, temiendo lo peor, y ahora me advierten, pero su advertencia hace que mi corazón se acelere. Elías, tienes que tener cuidado, dice mi padre, su tono autoritario pero cargado de desesperación. Ese chico, Sane, podría venir por ti en cualquier momento. Sabe que tienes un trabajo estable y ahorros. Tu madre y yo tememos que te haga daño si no le das dinero. No vayas a trabajar mañana. Quédate dentro. Cierra bien las puertas. No salgas solo, Elías. Si aparece, Dios, ni siquiera puedo pensarlo. Su voz se quiebra. Asiento, pero una tensión sin nombre se instala en mi pecho, como algo que aprieta con fuerza. Lo entiendo, papá. Pero, ¿y si viene aquí? ¿Qué hago? ¿Llamo a la policía de inmediato? Pregunto, con la voz temblorosa, tratando de mantener la calma, mientras mi mente imagina escenas horribles. Sane golpeando la puerta, irrumpiendo con ojos desorbitados. Mi madre interviene, su voz aguda por el miedo. Sí, hijo. Llama de inmediato. No abras la puerta. Te lo suplico, Elías. No dejes que te arrastre a este infierno. No soportaría perder a otro hijo. Me abraza, sollozando sin control, empapando mi camiseta con sus lágrimas. Finalmente, se marchan. Los acompaño a la puerta, observando su viejo coche desaparecer entre la lluvia, luces traseras difusas en la oscuridad. Aseguro las cerraduras, cierro las cortinas y me quedo solo en la sala oscura, el corazón aún golpeando. Esa noche permanezco despierto, la lluvia incesante susurrando miedos. Pienso en Sane, el hermano que solía reír conmigo en el lago Ontario, ahora un extraño lleno de rabia. Sé que esto no ha terminado. ¿Y mañana? Me aferro a la manta, tratando de alejar las peores imágenes, pero siento la tormenta acercarse y me encuentro en su ojo, un centro tembloroso de miedo. Me desplomo en la mesa de la cocina, teléfono en mano, dudando si llamar a Sane. Sane, ¿qué demonios estás haciendo? Detén esto. Imagino gritar al receptor, pero no. Es tarde. Probablemente está borracho en algún lugar, y una llamada solo empeoraría las cosas.
Imagino su cara torcida por la ira mientras conduce bajo la lluvia y mi corazón se retuerce. ¿Qué pasa si viene aquí? Mi apartamento está en el tercer piso, pero la puerta principal no es impenetrable. Reviso las cerraduras de nuevo y cierro bien las cortinas. El viento aúlla afuera como una burla del destino, y siento que estoy esperando un ataque. Finalmente me meto en la cama, pero el sueño me evade. Cada pequeño ruido, el goteo del grifo, un auto pasando, me despierta, convencido de que es Sane en la puerta. Pienso en mi turno en la estación de bomberos, pero las palabras de papá resuenan: no salgas de la casa. Él vendrá por ti. Lo seguiré, al menos por ahora. Pero el miedo persiste. Esto no ha acabado, y Sane no se detendrá fácilmente. La mañana siguiente me despierto temprano a pesar de haber dormido poco. La luz tenue se filtra por las cortinas, iluminando el suelo frío, y abro los ojos con una sensación pesada, como si el mundo entero presionara sobre mi pecho. Mi cuerpo está exhausto, pero la mente alerta, a la espera de lo inevitable. Me siento, los pies descalzos tocando el suelo helado, el frío subiendo hasta la cabeza. Mi pequeño dormitorio ahora parece una jaula segura, pero asfixiante. Hoy me quedaré en casa. No iré a trabajar. No saldré. Sigo la advertencia de mamá y papá. Pero la sensación de mal augurio persiste. Sane podría estar ahí afuera buscándome. Me siento en la mesa de la cocina, mirando por la ventana. La lluvia ha cesado, pero el cielo de Rochester sigue gris y encapotado. Las calles brillan bajo las luces que aún parpadean. Algunos autos pasan temprano, el motor retumbando como recordatorio de que el mundo sigue girando. Mientras mi vida se detiene, pienso en mi turno en la estación de bomberos, los colegas, las llamadas llenas de adrenalina, y me pregunto qué pensarán de mi ausencia repentina. Tomo el teléfono, el pulgar sobre el mensaje para reportarme enfermo. Pero luego dudo. Tal vez no hay prisa. Entonces suena el teléfono. El tono agudo corta el silencio, sobresaltándome tanto que casi derribo la taza de café. La pantalla se ilumina. Es mi jefe. Mi corazón se acelera. Un miedo invisible me oprime la garganta. ¿Por qué llama tan temprano? ¿Qué pasa? Respiro hondo y contesto, intentando mantener la voz firme aunque tiemble. Hola, jefe. ¿Qué pasa? Su voz estalla de inmediato, urgente, casi como si corriera contra el tiempo, con un dejo de irritación apenas contenida. Elías, ¿dónde demonios estás? ¿Por qué no estás en la estación? Tenemos un incidente grave. Tu hermano, Sane Porter, acaba de causar un escándalo esta mañana. Ni siquiera son las 7:30. Golpeaba las puertas como un loco, gritando que quería verte de inmediato. ¿Dónde está Elías? Llévalo aquí ya. Eso es lo que gritaba. El guardia de seguridad intentó detenerlo, pero se defendió como un demonio, empujó a Tom y le causó una lesión menor en la rodilla. Tom está aquí ahora, vendándose, pálido como un fantasma. Me congelo. Aprieto el teléfono hasta que los nudillos se me ponen blancos. Sus palabras me atraviesan como cuchillos. Sane en la estación, causando caos. Jefe, ¿dijo qué? Sane vino a la estación. ¿Qué? ¿Qué hizo? Mi voz se quiebra, incrédula. El jefe exhala con fuerza, su tono sube de frustración. Entró como un animal salvaje, golpeando las puertas de vidrio, gritando: «Elías me debe dinero, mucho dinero. Sáquenlo o destruiré todo este lugar». El personal de seguridad trató de detenerlo. Tom le agarró el brazo, pero lo empujó con fuerza. Tom cayó, golpeando las escaleras con la rodilla. Llamamos de inmediato a la policía, pero antes de que llegaran, el chico huyó. La estación está hecha un desastre. Todo el personal aterrorizado, corriendo de un lado a otro. Algunos creyeron que era un ataque terrorista. Me desplomo en la silla, la otra mano temblando alrededor de la taza de café, el líquido caliente derramándose sobre mis nudillos sin sentir el ardor. Todo lo que siento es un frío profundo,
como si la sangre se hubiera congelado. Sane ha lastimado a alguien más en mi lugar de trabajo. Lo siento, jefe. No lo sabía, balbuceo, la voz quebrada, las palabras fallando. El jefe se suaviza un poco, pero su advertencia es clara. Elías, no quiero que esto se descontrole. La estación no es lugar para conflictos familiares. Por ahora no haremos denuncia, pero tú debes manejarlo. Tu hermano está fuera de control y te arrastra con él. Regresa mañana y resuelve esto. Si no, no sé qué decirte. ¿Entendido? Sí, jefe. Me encargaré, respondo. Cuelgo. El teléfono cae sobre la mesa. Me quedo sentado, paralizado, mirando el café que se enfría. La vergüenza me invade como un tsunami. Mis colegas lo vieron, mi jefe tuvo que llamarme y ahora el apellido Porter está ligado a violencia y caos. La preocupación corta como cuchillo. Por Tom, por Sane, por mí mismo si me encuentra aquí. Y la impotencia, tal impotencia que quisiera gritar, pero solo logro un sollozo ahogado. ¿Qué hice mal? Intenté mantenerme al margen, quedarme tranquilo, pero todo se desmorona como un torrente. Las palabras de mi padre retumban en mi cabeza. No salgas de la casa, Elías. Ese chico podría lastimarte. Ahora entiendo. La advertencia de mis padres no era exageración, es la cruda realidad. Reviso la puerta otra vez. Cerrada. Pestillo seguro. Cortinas corridas. Enciendo la televisión, buscando ruido que rompa el silencio mortal. Pero las noticias de la mañana solo hablan del clima y del tránsito. Cierro los ojos, susurrando una oración. Sane, si te queda algo de cordura, detén esto antes de que toda la familia se rompa. Abro la laptop, buscando en Internet cómo manejar a un familiar con adicciones y violencia. Aparecen artículos. Mantener distancia segura, contactar servicios de apoyo, no confrontar solo. Los devoro, pero cada palabra me corta el corazón. Ese es mi hermano. El chico con el que compartí habitación. Peleé por juguetes, abracé y lloré cuando murió el abuelo. Entonces suena el timbre abruptamente. Salto. El corazón se detiene. No, no puede ser. El reloj marca las 8:45. ¿Quién será? ¿Sane? Me acerco al pasillo en silencio, el pulso retumbando como un tambor, mirando por la mirilla con manos temblorosas. Es solo la vecina, la señora Mary, con un plato de tostadas sobrantes. Respiro aliviado, abro la puerta para recibirlas, murmurando un forzado gracias, y la cierro de golpe, asegurando la puerta. Mi corazón sigue acelerado, el sudor frío recorre mi espalda. Me dejo caer al suelo, espalda contra la pared, rodillas abrazadas. Vergüenza, preocupación, impotencia, giran como un vórtice. Pienso en Tom, el amable guardia que siempre bromeaba, ahora lastimado por mi hermano. Pienso en el jefe. Confiaba en mí y ahora debe limpiar el desastre. Pienso en Sane, el niño aplicado en matemáticas, soñando con ser ingeniero. ¿Y ahora qué? Alcohol, drogas, deudas. Lo han convertido en alguien irreconocible. Los recuerdos inundan mi mente como un torrente, borrando la frágil calma que intenté mantener. Me abruman con tal fuerza que siento que revivo aquellos días, cuando todo aún estaba intacto, antes de que empezaran a aparecer las grietas. Mi padre, Anthony Porter, un hombre alto de rostro curtido, trabajó 30 años en mantenimiento ferroviario, soportando lluvia y sol abrasador para reparar rieles deformados bajo los helados inviernos de Nueva York. Estricto hasta el extremo, cada palabra era como un golpe de martillo. La disciplina era la norma de vida. Me enseñó a arreglar una bicicleta a los 8 años y si cometía un error, sacudía la cabeza, hazlo de nuevo. No hay atajos. Con Sane, era distinto. Papá era más amable, como si el menor fuera la excepción en su libro de disciplina. Recuerdo que cuando tenía 15 años, me salté la escuela para jugar a la pelota. Papá lo descubrió y me llevó al garaje, regañándome duramente. ¿Crees que la vida es un juego? Sin educación,
mañana lo lamentarás. Me hizo fregar todo el garaje hasta altas horas de la noche. Mis manos se llenaron de ampollas por tanto fregar. Pero cuando Sane, con apenas 8 años, robó dinero de la cartera de papá para comprar dulces, él solo negó con la cabeza y esbozó una sonrisa triste. El niño aún es pequeño, Elías. Lo guiamos con cuidado, decía papá. Yo me quedaba allí tragándome mi resentimiento, sin atreverme a discutir. Papá creía que el bebé de la familia necesitaba tiempo para madurar, que los errores de Sane eran solo una fase de rebeldía que pasaría. A menudo decía: Sane es diferente a ti, Elías. Necesita más protección. Y así, siguió consintiéndolo, pagando sus deudas por gastos excesivos a medida que crecía, como si esa fuera su forma de compensar sus propios años duros. Luego estaba mamá, Diana, una mujer tierna, con una sonrisa cálida y manos hábiles que habían atendido a incontables pacientes en el hospital. Era enfermera retirada, pero antes había trabajado 25 años en urgencias, presenciando todo tipo de agonía. Mamá era bondadosa, siempre el puente entre papá y nosotros, los chicos. Recuerdo aquellas cenas familiares alrededor de la mesa con el estofado favorito de mamá. Papá en la cabecera, mamá a su lado, Sane y yo frente a ellos. Sane siempre era el centro de atención. Contaba chistes y hacía reír a todos mientras yo comía en silencio. Desde pequeño, Sane había sido así, mimado, perdonado, el corazón de la familia. Ahora vivía en un pequeño apartamento en los suburbios occidentales de Rochester, húmedo y lleno de trastos. Sane había empezado ingeniería en la universidad, pero abandonó al primer año. Luego pasó por trabajos ocasionales: repartidor, barman, desempleado, sobreviviendo con el dinero que mamá y papá le enviaban. Impulsivo y de carácter violento, vivía como si el mundo le debiera algo. Comenzó a beber a los 20 años, probar drogas suaves como la marihuana e incluso agredir a otros. Cuanto más se le consentía, más se hundía en su vida desordenada. Veía el dinero y la lástima como cosas para explotar, llamaba a mamá pidiendo efectivo, prometiendo cambiar, y luego se embriagaba de nuevo acumulando más deudas. Yo lo había presenciado todo, pero elegí mantenerme al margen. La distancia entre nosotros se había vuelto un abismo infranqueable. Hablábamos poco, nos veíamos rara vez. Sane envidiaba mi trabajo estable en la estación de bomberos, mientras yo me agotaba con sus llamadas nocturnas pidiendo dinero. «Oye, Elías, préstame algo. Te juro que te devuelvo», balbuceaba borracho al teléfono. Le envié dinero unas veces, luego dejé de hacerlo y él se enfurecía. «Eres tan tacaño. ¿Te crees mejor que yo?». Esas palabras dolían como cuchillos, pero me mantenía en silencio, sin saber qué decir. Ahora, en esta habitación silenciosa, con la tenue luz de la ventana proyectando sombras, me doy cuenta de que la tragedia de hoy no es el resultado de una noche de descontrol, sino la consecuencia de años de amor mal guiado. Las pequeñas grietas de la infancia, el favoritismo, el consentimiento excesivo se habían convertido en fisuras enormes que amenazaban con devorar a toda la familia. Me siento allí, lágrimas cayendo, pensando en el pequeño Sane persiguiéndome junto al lago Ontario, sonriendo de oreja a oreja. «Atrápame, Elías». ¿Quién es ahora? Un extraño lleno de rabia, amenazando a su propio hermano. Pienso en mamá y papá. Se sacrificaron tanto, pero su afecto ciego convirtió a Sane en un monstruo. ¿Y yo? Guardé silencio demasiado tiempo, dejando que todo llegara a este punto. Pasada media hora, mientras intentaba reunir mis pensamientos, el ruido comenzó. Primero un golpe fuerte, como alguien golpeando la pared del pasillo. Luego insultos, groseros, llenos de ira, entremezclados con el tintineo de metal, tal vez llaves o algo arrastrándose contra la puerta. Mi corazón golpeaba con fuerza, un escalofrío recorriendo mi espalda. No podía ser. Me levanté de un salto, piernas temblorosas, y me acerqué sigilosamente al pasillo de mi apartamento, esforzando los oídos para escuchar. Los golpes se intensificaron, acompañados de un grito. «Elías, abre la puerta. Sé que estás ahí».
Era la voz de Sane, arrastrada por el alcohol, pero cargada de furia. Me quedé paralizado, apoyándome contra la pared. Había venido. Sane me había localizado justo en medio del día mientras yo trataba de resguardarme de esta tormenta. Miré con cuidado por la mirilla, corazón golpeando como tambor. Ahí estaba en el pasillo, rostro rojo como el fuego, ojos inyectados en sangre y desorbitados, tambaleándose como si pudiera caer en cualquier momento. Vestía una chaqueta vieja y sucia, impregnada de alcohol, hasta podía olerlo a través de la rendija de la puerta. En su mano, una botella de vidrio rota, probablemente de licor, que golpeaba contra la pared, los fragmentos sonando agudos contra el metal. Su cara deformada por la rabia, arrugas tempranas marcando su frente, cabello sucio y enmarañado como si no se hubiera peinado en días. Sane, el hermanito con el que reía y jugaba, ahora parecía un animal acorralado. Mi corazón se retorcía entre el miedo y la tristeza. ¿Cómo llegó a esto? ¿Cómo llegamos a este punto? Gritó de nuevo, su voz retumbando por el pasillo, haciéndome retroceder. Elías, abre ahora mismo. Necesito hablar contigo. Sal de ahí, cobarde. Escupía una avalancha de insultos. Palabras vulgares que no quiero repetir, exigiendo que saliera a resolverlo como hombres. Su voz entrecortada por el alcohol, pero llena de amenaza. ¿Crees que puedes esconderte de mí? Voy a derribar esta puerta. Me debes, Elías. Dame el dinero. Reconocí la salvajismo en los ojos de mi hermano. Esa mirada inyectada en sangre ya no era el Sane que conocía, sino un hombre desesperado dispuesto a todo. Mi pulso se aceleró, sudor frío recorriendo mi espalda, pero me obligué a mantener la calma. No abrir la puerta. No confrontarlo. Ese era el consejo de papá, y ahora entendía por qué. Grité de vuelta, voz temblorosa pero intentando sonar firme. Sane, vete a casa. Estás borracho. No voy a abrir. Vea sobrio. Pero mis palabras solo alimentaron su frenesí. Golpeó más fuerte, los golpes retumbando como truenos, y gritó. ¿Te atreves a echarme? Soy tu hermano. Abre esta puerta o lo lamentarás. Toda la familia va a pagar. Sane continuó su arrebato, la botella rota estallando, fragmentos de vidrio esparciéndose por el suelo. Pateó la puerta con tal fuerza que parecía que el edificio entero temblaba. Vecinos asomaron curiosos. La señora Mary, del piso de enfrente, abrió apenas su puerta. El anciano de abajo estiró el cuello. Nadie se atrevió a acercarse. Susurraban entre ellos, ojos abiertos de miedo, cerrando rápidamente. Lo entendí. ¿Quién se enfrentaría a un joven borracho y violento? Me apoyé en la puerta, corazón palpitando, manos temblando mientras sujetaba el teléfono. Tenía que llamar a la policía. No había otra opción. Marqué el 911, tartamudeando cuando la operadora preguntó. ¿Cuál es la emergencia? Mi hermano está golpeando la puerta. Está borracho y me amenaza. Susurré, bajando la voz para que Sane no escuchara. El tiempo hasta que llegaron los patrulleros se sintió eterno. Cada segundo era tortura. Finalmente, 2 oficiales aparecieron, un hombre alto con uniforme azul oscuro y una mujer joven. Subieron las escaleras con autoridad. «Alto ahí», ordenó el hombre. «Manos abajo y retroceda». Sane se giró hacia ellos, rostro aún más rojo. «Este es mi lugar. Tengo derecho a estar aquí. ¿Quiénes son ustedes para intervenir?» Se abalanzó, tambaleante, pero los oficiales lo redujeron con rapidez y cuidado. Le quitaron la botella rota y lo sujetaron firmemente mientras él gritaba y forcejeaba. «Está intoxicado. Tranquilícese. Lo llevaremos a la estación para que se recupere». Abrí apenas la puerta para observar, corazón latiendo a 1000. La oficial femenina me hizo unas preguntas rápidas. Confirmé, Sane estaba borracho y había amenazado. Lo llevarían a la estación, liberándolo cuando estuviera sobrio, en unas horas. Mantener distancia.
Antes de que se lo llevaran, Sane giró y me miró a través de la rendija de la puerta, odio y desesperación mezclados, como un animal herido pidiendo clemencia. Esa mirada, roja y brillante entre lágrimas y furia, quedó grabada en mí. No era un enemigo, sino mi hermano perdido gritando en su locura. Cerré la puerta, apoyándome contra la pared. La confrontación terminó. El apartamento quedó en silencio, solo el murmullo de vecinos curiosos. Llamé a mamá y papá, voz temblorosa. «Mamá, papá. Sane estuvo aquí». Llamé a la policía. Mamá rompió en llanto. «Oh, Dios mío, hijo». Papá guardó silencio unos segundos, luego dijo: «Hiciste lo correcto, Elías». Esa noche, el sueño me volvió a eludir. El viento aullaba afuera, recordándome los gritos de Sane. Sus ojos seguían apareciendo en mi mente. Pensé en Amber, la novia de Sane, la joven que llevaba más de un año viviendo con él. La había conocido unas pocas veces, dulce, con una sonrisa cálida, siempre intentando alejar a Sane de su espiral de alcohol. «Elías, Sane está intentando cambiar», me dijo una vez. ¿Dónde estaría ahora? ¿Sabía lo que pasaba? Un miedo vago me recorrió, pero lo aparté. Quizá estaba en casa de alguna amiga, evitando la locura de Sane. A la mañana siguiente desperté con círculos oscuros bajo los ojos, cuerpo agotado. La luz débil se filtraba por las cortinas, pero no disipaba las sombras de mi corazón. Preparé café, bebí un sorbo amargo y sonó el teléfono. Número desconocido, de la estación de policía. Mi corazón se aceleró. «Señor Elías Porter, le notificamos que Sane Porter fue liberado de la estación anoche. Está sobrio. Le recomendamos mantener distancia. Llame si hay algún problema». Me congelé, sujetando el teléfono. Liberado anoche. ¿Dónde estaría Sane ahora? ¿Volvería? La inquietud me inundó. Debía ir a su apartamento, asegurarme de que estaba bien. Tal vez hablar sobrio sería distinto. Sabía que era peligroso, pero la sangre me impedía quedarme quieto. Me puse la chaqueta, tomé las llaves y salí con el corazón desbocado. Las calles de Rochester estaban llenas, coches pasando, peatones apresurados. Pero me sentía solo en medio de la multitud. Conduje hacia los suburbios occidentales, donde Sane vivía, en su pequeño y deteriorado apartamento, a unos 20 minutos del centro. La ruta conocida, pasando por vecindarios deteriorados, junto al lago Ontario brillante bajo el sol, se sentía interminable, cargada de ansiedad. Imaginé a Sane dormido, arrepentido, esperándome. Pero la mala sensación persistía. Algo estaba mal. Aparqué frente al edificio, mirando hacia el segundo piso. La ventana de Sane estaba oscura, cortinas cerradas. Mi corazón se aceleró al subir las escaleras, pasos resonando en el pasillo vacío. La puerta de su apartamento estaba entreabierta. Me detuve, temblando. ¿Por qué no estaba cerrada? «Sane, ¿estás en casa?» Llamé. «Soy Elías». Nada. Solo silencio mortal. Empujé suavemente la puerta y encendí la luz del pasillo. La habitación se mostró bajo un débil resplandor amarillo, caos, como si una pelea hubiera ocurrido. Sofá volcado, pertenencias esparcidas, botellas rotas, aire cargado de alcohol y algo más pesado y extraño. Avancé con cuidado, un escalofrío recorriendo mi piel. La sala estaba destrozada, libros por el suelo, mesa de madera agrietada, arañazos largos en las paredes. «Sane. Amber», llamé con voz temblorosa, solo el viento respondió. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, oscuridad total. Mi corazón latía con fuerza. La empujé y lo que vi me paralizó. Una mujer yacía inmóvil en el suelo, cabello desordenado cubriendo parte del rostro, piel pálida como cera. Era Amber, la novia de Sane. Ojos entrecerrados, cuerpo rígido, pijama delgado. Alrededor, manchas secas de sangre, oscuras bajo la tenue luz. El olor a muerte era intenso,
metálico, mezclado con alcohol. Retrocedí, mano a la boca para sofocar un grito. No podía ser. Amber muerta. Me arrodillé, palpé su cuello, helado, sin pulso. Horas atrás, quizá desde anoche. Todo indicaba una pelea fuera de control. Lámpara de noche rota, huellas en la pared, moretones en su brazo. Retrocedí, golpeando la pared, mente girando. ¿Era real? ¿Qué había hecho Sane? Lo imaginé, borracho, regresando, discutiendo con Amber, golpe fatal. Mi corazón dolía, lágrimas brotando. Llamé de inmediato a la policía, voz temblorosa. Hola, policía. Estoy en el apartamento de mi hermano. Hay un cuerpo, su novia, en el suelo. Sangre por todas partes. Por favor, vengan ya. La operadora preguntó, pero solo pude tartamudear la dirección antes de colgar, desplomándome afuera del dormitorio, cabeza entre las manos. Supe que todo se había desbordado más allá de toda salvación. No solo Sane, sino toda la familia Porter tendría que enfrentar esta verdad horrenda. Sane, el hermano pequeño que una vez protegí, ahora sospechoso de asesinato. ¿Qué harían mamá y papá al enterarse? Mamá se desmoronaría. Papá sufriría en silencio. Y yo fui quien lo descubrió, el obligado a presenciar esta pesadilla. Me senté en la habitación silenciosa, esperando a la policía, mente atrapada en la imagen inmóvil de Amber. Tenía solo 24 años, llena de esperanza, ahora fría en el suelo. Lloré, pensando en nuestros encuentros. Elías, ayudaré a Sane a cambiar. Y ahora, todo estaba destrozado. Sirenas policiales resonaban a lo lejos, cortando el silencio mortal del apartamento. Me incorporé, piernas temblorosas, corazón golpeando con fuerza. Minutos después, pasos rápidos subían las escaleras y la puerta principal se abrió de golpe. 3 policías irrumpieron, linternas en mano, radios chisporroteando. ¿Señor Elías Porter? ¿Nos llamó? Preguntó un oficial alto, voz firme. Asentí, voz quebrada. Sí, está en el dormitorio. ¿Está muerta? Asintieron y aseguraron la escena con cinta amarilla. Otro oficial me guió afuera. Salga, señor. Nosotros nos encargamos. No toque nada, dijo, mano sobre mi brazo. Me sentí atrapado en una pesadilla. El equipo forense llegó rápidamente, con trajes blancos y herramientas, fotografiando y midiendo. Flash tras flash, murmullos constantes. Manchas de sangre secas, de 12 a 24 horas. La causa de la muerte, posiblemente la lámpara rota. Me apoyé contra la pared, intentando no mirar, pero el olor a muerte me perseguía. Bajo la débil luz de Rochester, di mi declaración a la policía. Una joven oficial, cabello recogido y voz suave, se sentó conmigo, anotando. Cuénteme todo desde el principio. ¿Por qué estaba aquí? Preguntó con empatía. Respiré hondo, voz temblorosa. Sane es mi hermano. Ayer armó un escándalo en mi casa. Llamé a la policía. Esta mañana me informaron que fue liberado anoche. Tenía miedo, temía que hiciera algo estúpido, así que fui a su apartamento a comprobarlo. La puerta estaba entreabierta y encontré a Amber así. Lágrimas brotaron de nuevo, manos apretando los puños. La oficial tomó notas rápidamente, asegurándome. Hizo bien en llamarnos. Nos encargaremos de esto. Pero la culpa me consumía. Si hubiera llegado antes, si hubiera detenido a Sane ayer, tal vez Amber seguiría viva. El equipo emitió una alerta para Sane Porter, principal sospechoso del homicidio. Foto y detalles enviados a todas las patrullas. Posiblemente escondido bajo influencia de alcohol o drogas, potencialmente agresivo. Su imagen, rostro enrojecido, ojos inyectados en sangre, se difundió rápidamente. Sane, el hermano al que enseñé a nadar en el lago, ahora buscado por la policía. Lo imaginé huyendo a los bosques suburbanos o a un bar sucio, corazón latiendo con terror.
La oficial preguntó dónde podría estar. Negué con la cabeza, quizá en casa de algún amigo o escondido. Su temor crecía. ¿Lo atraparían? ¿Prisión? ¿Y si no, volvería por mí, por mamá y papá? Me pidieron acompañarlos a casa de mis padres para verificación familiar y declaraciones adicionales. Subí al patrullero, corazón pesado. El viaje por barrios conocidos, junto al lago Ontario, se sentía un descenso al infierno. Al llegar a la vieja casa de mis padres, los vi, mamá, Diana, en la ventana, pálida al ver la policía, papá, Antoni, tras ella, preocupado, cabello plateado desordenado. «Hijos, ¿qué pasa con los policías?», preguntó mamá, manos temblorosas. «Hijo, ¿por qué la policía?», dijo papá, voz grave. Los oficiales informaron con calma, voz grave. «Señora Diana, señor Anthony Porter, lamentamos informarles que la novia de su hijo menor, Sane Porter, ha sido encontrada muerta en su apartamento. Elías Porter la descubrió. Investigamos homicidio, Sane es el principal sospechoso. Necesitamos sus declaraciones para verificar información familiar». Las palabras cayeron como bombas. Mamá retrocedió, aferrándose al marco de la puerta, llorando sin consuelo. «No, no puede ser mi Sane. Un asesino. Amber, oh, Dios». Papá quedó paralizado, mano apoyada en una mesa, rostro pálido, líneas marcadas por la luz. Sane ya no era un niño. Yo me quedé detrás, testigo del llanto de mamá, el silencio atónito de papá, desgarrador. Quise abrazarlos y decir algo. «Mamá, papá, lo siento, no pude salvarla». Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Me quedé allí, paralizado, con las lágrimas rodando por mi rostro, envuelto en una sensación de impotencia que me asfixiaba. La oficial de policía nos hizo unas preguntas básicas. ¿Saben dónde podría estar Sane? ¿Han tenido algún contacto reciente? Papá negó con la cabeza. «No, no contesta». Mamá sollozó, con la voz rota. «Sane es un buen chico, solo bebe demasiado». Tomaron nota y se fueron, dejándonos a los tres en la vieja casa. El aire era pesado, como plomo. Con la policía ausente, nos quedamos solos, enfrentándonos en la sala familiar, con el olor a café rancio y muebles antiguos impregnando el ambiente. Mamá se desplomó en una silla, sollozando. «Oh, Sane, mi hijo, ¿cómo pudo pasar esto? Pobre Amber». «Pero Sane, debe haber algún malentendido. No pudo haberla matado», dijo, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Aún así, la preocupación por Sane permanecía en sus ojos. «¿Dónde está?», continuó. «Solo, afuera, en el frío. Tengo que llamarlo». Tomó su teléfono y marcó el número de Sane, pero el teléfono sonó interminablemente sin que nadie contestara. «Sane, cariño, contesta a mamá», gritó, con la voz quebrada y el llanto haciéndole temblar las manos. Papá se sentó a su lado, en silencio durante largo rato, y luego dijo con voz grave: «Diana, cálmate. Sane, estará bien. Probablemente tenga miedo y se esté escondiendo en algún lugar. Tenemos que ayudarlo». Él también trató de llamar, pero no contestó. Su comportamiento, todavía conmocionado, pero protector con Sane, mostraba que la indulgencia que le habíamos tenido durante tantos años aún permanecía, incluso ahora que él había cometido un asesinato. «Es el pequeño, nos necesita», susurró mamá, secándose las lágrimas. Yo me senté frente a ellos, el dolor atravesándome como un cuchillo afilado. Me estremecí pensando en lo que podría haber pasado conmigo o con mis padres si Sane hubiera perdido el control en aquellos días en que venía a buscarme. ¿Y si ayer, en mi apartamento, no solo hubiera golpeado la puerta, sino que hubiera entrado? ¿Y si hubiera aparecido en casa de mamá y papá con esa furia desenfrenada? «Mamá, papá, Sane es muy peligroso ahora. Mató a Amber. Tenemos que aceptar que es un asesino», dije, con la voz temblorosa. Nos quedamos allí, en silencio, esperando noticias de la policía. Mamá lloraba,
Papá permanecía callado, y yo sentía como si mi corazón se partiera en 1000 pedazos. La verdad estaba al descubierto, y estaba destrozando nuestra familia. 2 días después del incidente, seguía viviendo en un estado de agotamiento y espera interminable, como un prisionero en mi propia casa. Las noches sin dormir se prolongaban, con la imagen de Amber inmóvil en el suelo repitiéndose vívidamente en mi mente. El hedor de la muerte permanecía, inescapable. Comía poco, dormía menos, simplemente me sentaba mirando mi teléfono, esperando una llamada de la policía. En la estación de bomberos, pedí unos días libres y el jefe fue completamente comprensivo. Tómate el tiempo, Elías. La familia es lo primero. Pero eso solo hacía que todo pareciera más insoportable. Mi mente giraba en círculos, buscando una forma de encontrar paz, pero era inútil. El miedo seguía allí, acechando. ¿Dónde estaría Sane? ¿Volvería? ¿Haría daño a alguien más? La tarde del tercer día, mientras preparábamos la cena en casa de mis padres, sonó el teléfono. Era la estación de policía. Mi corazón se aceleró, las manos me temblaban mientras contestaba. Señor Elías Porter, hemos detenido a Sane Porter en una gasolinera abandonada cerca de la Interestatal 490, a unas 20 millas de Rochester. No ofreció resistencia. Necesitamos que se presente en la estación para su identificación, dijo la voz del oficial, calmada pero grave. Me quedé paralizado, aferrando el teléfono hasta que los nudillos se pusieron blancos. Mentí a mis padres, diciendo que tenía un recado urgente, y conduje hacia la estación, el camino interminable bajo un cielo gris plomizo, el corazón latiéndome a 1000 por hora. La estación de policía se erguía frente a mí, un edificio frío de concreto con luces de neón parpadeantes. El oficial me condujo por un largo pasillo, el aire cargado con el olor a café y papeles viejos. Está en interrogatorio. Primero lo identificará, dijo. Sane había sido encontrado acurrucado en su vieja camioneta, con la ropa manchada de sangre seca, sin ofrecer resistencia. Sus ojos rojos y vacíos, mirando al frente como un fantasma perdido. Asintió y levantó las manos para esposarlo, sin protestar. Parecía agotado, probablemente después de 2 días huyendo. Confirmé su identidad a través del cristal unidireccional. Sane estaba allí, cabeza inclinada, cabello desordenado, rostro demacrado, con ojeras profundas bajo los ojos. Ese es mi hermano, susurré, con la voz entrecortada. En la sala de interrogatorio, Sane permaneció en silencio, agotamiento marcado en su rostro, hombros caídos, manos esposadas a la mesa, mirada fija en el vacío. La policía lo interrogó sobre la noche del asesinato. Sane Porter, cuéntenos sobre esa noche. ¿Qué pasó con Amber Collins? Sane permaneció callado por largo rato, respirando con dificultad, como si luchara con algo dentro de sí. Finalmente levantó la cabeza y confesó. Tuvimos una discusión. Amber tenía un nuevo novio y quería dejarme. Me enojé. Tomé la lámpara de noche de la mesa y la golpeé en la cabeza, solo una vez. No pensé. Cuando me di cuenta de que estaba inmóvil y la sangre se acumulaba, entré en pánico. Salí corriendo, conduje sin rumbo. Sus palabras salían fragmentadas, entre sollozos, pero eran claras. La policía tomó nota, confirmando que había perdido el control. No fue un accidente, sino una furia ciega. Los peritos coincidieron con su relato, huellas en la lámpara, sangre en la ropa, evidencia coincidente con la escena. Sane Porter sería detenido, esperando juicio, probablemente muchos años en prisión. Cuando lo condujeron, Sane me miró por última vez en el pasillo. Nuestros ojos se encontraron, desesperación, vacío, culpa. Luego bajó la cabeza y se lo llevaron. Esa noche fui a casa de mis padres para dar la noticia. La casa estaba en penumbra, solo iluminada por la tenue luz de la cocina. Mamá estaba sentada en la mesa del comedor, ojos hinchados de tanto llorar. Papá de pie junto a la ventana, mirando la noche. Sane ha sido arrestado. Confesó todo. Asesinato en segundo grado.
Podría ser de 15 a 25 años, dije, con la voz temblorosa. Mamá rompió a llorar, el cuerpo convulsionando. No, mi vergüenza. Él no lo hizo a propósito. Oh, hijo mío. Prisión. Tengo que verlo, sollozó, cubriéndose el rostro. Papá permaneció en silencio, puños apretados, rostro rígido como piedra. ¿Confesó? Preguntó, voz baja, cargada de agonía. Asentí, contándole las palabras de Sane, la discusión, el nuevo novio, la lámpara. Papá no dijo nada, solo apretó más los puños, las venas azules resaltando. Nos quedamos en un silencio pesado. Mamá llorando, papá mudo, yo en tormento. Mamá, papá, tenemos que aceptarlo. Sane debe enfrentar las consecuencias, susurré. Mamá negó con la cabeza. Es nuestro hijo, no puedo soportarlo. En televisión salió un breve informe. Sane Porter, 25 años, de Rochester, detenido por la muerte de su novia Amber Collins. La policía confirma que confesó durante una discusión. El caso sigue en investigación. Mamá gritó, «¡Apáguenlo!». No puedo verlo, y presioné el botón apagando el televisor, sumiendo la habitación en la oscuridad. Comprendí que la verdadera condena no estaba en la cárcel, sino en los corazones de los vivos. Mamá, papá y yo, encadenados al dolor, al arrepentimiento y a años de errores. Meses después, durante el otoño de Rochester, decidí visitar a Sane por primera vez desde el veredicto. No sabía exactamente por qué, tal vez para escuchar una última palabra, cerrar lo que quedaba pendiente. La decisión llegó una mañana tras soñar con el pequeño Sane persiguiéndome junto al lago. Elías, espérame, recordé. Programé la visita a la prisión. Conduje solo por campos dorados marchitos, el corazón latiendo como tambor. Temía que encontraría ira, remordimiento o silencio. La prisión se alzaba frente a mí, gris y fría, rodeada de alambres de púas y luces brillantes. Pasé seguridad, registrando todo, y entré en la sala de visitas. Sane llegó, escoltado por 2 guardias. Vestía uniforme naranja, manos libres pero cojeando. Su rostro estaba aún más demacrado que en el juicio, ojos hundidos, cabello largo y enmarañado. Al verme, sus ojos destellaron, sorpresa, luego remordimiento y vergüenza. Bajó la cabeza, evitando mi mirada. Sane, susurré por el micrófono, voz temblorosa. Nos sentamos frente a frente en silencio, respirando pesadamente. El aire parecía sólido, como si nos apretara el pecho. Sane levantó la cabeza y dijo, «Hermano, ¿por qué viniste? ¿A ver lo patético que soy?». Sus palabras no eran agresivas, solo cansadas, como un hombre agotado después de la tormenta. «No, Sane, yo vine a verte para hablar», dije, lágrimas rodando por mi rostro. Sus ojos vacilaban, la culpa y la vergüenza lo hacían bajar nuevamente la mirada. «No tenías que venir, yo no lo merezco», dijo, voz entrecortada y cargada de dolor. «Elías, me equivoqué. Todo es culpa mía. Maté a Amber en un ataque de ira. No pude controlarme. Cada noche aquí pienso en ella, en lo que hice. Siento mucho haber arrastrado a toda la familia por esta vergüenza. Mamá y papá deben cargar con la deshonra por un hijo como yo. Y tú también sufriste, tuviste que presenciarlo todo. Lo siento, hermano, lo siento por todo». Sus palabras me atravesaban como cuchillos, lágrimas recorriendo sus mejillas hundidas, manos apretadas sobre la mesa. Escuché en silencio, el corazón desgarrado con cada sílaba. Su disculpa llegaba demasiado tarde. Demasiado tarde después de la muerte de Amber y de la condena de 20 años en prisión. Pero al menos mostraba un vestigio de humanidad, un resto de conciencia en el infierno que él mismo había creado. Lo miré, recordando al pequeño Sane sonriendo y corriendo por el jardín. Ahora era un prisionero, pero seguía siendo mi hermano. «Sane, te escucho», dije, voz temblorosa pero firme. «Las disculpas llegaron tarde, pero las acepto. Solo quiero que sigas aquí,
que enfrentes las consecuencias. Lee, aprende un oficio. Si hay una oportunidad, dentro de 20 años o antes, encuentra la manera de reconstruir tu vida cuando salgas. No dejes que todo haya sido en vano. Mis palabras eran simples pero cargadas de emoción. Sin culpas, solo consejos de un hermano mayor del que una vez lo protegió. Sane asintió, lágrimas cayendo sobre la mesa. Tienes razón, hermano, lo intentaré. Gracias por venir. Nos quedamos en silencio, mirando a través del cristal. Sin ira, solo un dolor persistente. Lo miré largamente, como observando a alguien que alguna vez fue familiar y ahora estaba irreversiblemente cambiado. El Sane de la infancia, de las sonrisas, ahora un recluso demacrado, pero con un pequeño destello de esperanza en los ojos. Terminó el tiempo de visita. Los guardias se lo llevaron. Se volvió una última vez, sus labios formando un silencioso «Cuídate, hermano». Asentí, lágrimas cayendo, y desapareció detrás de la puerta de hierro. Al salir de la prisión, bajo el cielo gris de Rochester, sentí una leve ligereza, no por perdón, sino porque finalmente habíamos dicho lo que quedaba por decir. Disculpas, consejos, miradas. Ese nudo finalmente se había desatado, aunque la tragedia permanecía. Conduje de regreso a casa, el viento otoñal entrando por la ventana, y por primera vez en meses sentí un atisbo de paz. Sane tras las rejas, pero su alma y la mía un poco más libres. El tiempo pasó, y el caso de Sane Porter se fue desvaneciendo en la memoria de Rochester, como una cicatriz que aún duele al tocarla. Durante los meses siguientes traté de seguir viviendo, no solo sobreviviendo, sino intentando reparar lo que aún podía salvarse. Comprendí que la tragedia no empieza en un solo día, sino en los silencios, encubrimientos e indulgencias que la gente considera inocuas. Recordé los momentos en que Sane robaba dinero y mamá lo escondía, cuando chocó borracho y papá pagó los daños, cuando agredió a alguien y yo lo rescaté en silencio. Esas pequeñas cosas, él aún era joven, pero acumuló una bomba de tiempo. Y el caso de Amber fue la explosión ensordecedora. Me estremecí imaginando si hubiéramos intervenido a tiempo. Si papá hubiera sido más estricto, mamá no lo hubiera encubierto y yo no me hubiera quedado callado. Quizás Sane se habría detenido, Amber seguiría viva y la familia no estaría rota. Ese arrepentimiento me despertaba en mitad de la noche, corazón palpitante, huyendo de mi propio pasado. El amor ciego puede destruir a una persona. Si nadie dice basta, creen que el perdón es infinito. Como Sane, que pensaba que el dinero y el afecto eran eternos hasta que perdió el control y desató la catástrofe. Pensé en mamá, que siempre creyó que el amor lo cura todo, y ahora se estaba desmoronando. En papá, que confiaba en que el tiempo enseñaría, y el tiempo solo trajo prisión. La ansiedad me invadía pensando, si hubiéramos permanecido en silencio, ¿se repetiría la tragedia con alguien más? Comprendí que perdonar no significa olvidar, sino tener el valor de enfrentar los errores para prevenir su repetición. Me senté en mi escritorio, garabateando esos pensamientos, manos temblorosas, perdonando a Sane. Lo hice, pero sin olvidar la muerte de Amber, sin olvidar sus ojos tras las rejas. Ese era el camino hacia la sanación. Mirar la herida de frente, vendándola en lugar de ocultarla. Compartí esos pensamientos con mamá y papá una tarde lluviosa. Mamá, papá, perdonamos a Sane, pero debemos recordar la lección. No más indulgencia ciega. Mamá lloró. Tienes razón, me equivoqué. Papá asintió, voz baja. De ahora en adelante, haremos mejor. La conversación fue tensa, el corazón latiendo con miedo de que estallaran, pero escucharon, y ese dolor contenido comenzó a transformarse en resolución. Imaginé el futuro. Si algún día tuviera hijos, les enseñaría responsabilidad, sin sobreprotegerlos. Esa intuición me dio ansiedad, como dar un paso hacia un nuevo capítulo, pero también un leve alivio. Quizá, algún día, podríamos sanar del todo.